Pues algo adelantaste ayer en la mesa acá, ¿eh? Por eso pregunté. Ayer pregunté, pero así, ¿eh? ¿Es cierto que se quieren sacar de encima a Cafierito? Es inevitable, fue la respuesta. ¿Qué podés decirnos, Gaby? No, que lo peor de todo es que hace 2 o 3 semanas, desde Casa Rosada salió una postura de no se va nadie del gabinete por el cierre de listas. Alberto no va a ceder ninguna cabeza ahora con la excusa de salida elegante, cierre de listas. En todo caso, después de las elecciones es donde va a haber un cambio de gabinete para oxigenar, pero todo bajo decisión del presidente. La decisión del presidente duró lo que duró. En 2 semanas ya la postura es otra y desde Casa Rosada también ya es otra. Y ahí está la preocupación. Te puedo aportar un dato que yo creo que quizás es una señal hacia los albertistas. De, bueno, hablemos y negociemos. Hubo 2 promesas que se hicieron en el gobierno. Una, Guillermo Nielsen, cuando salió de la presidencia de YPF, que iba de embajador a Arabia Saudita. Y otra, a Marcela Lozardo, que iba de embajador ante la UNESCO, el exilio dorado en París. Parecía que la promesa no se cumplía. ¿Recuerdan ustedes? Se paró todo después de eso. Claro. Ayer le firmaron los pliegos de embajadores a Lozardo y a Nielsen en el Senado. O sea, están empezando a pagar las deudas con los exalbertistas. A ver, ¿cuál sería la movida? No lo van a echar del gobierno de Santiago Cafiero con castigo, no. Lo pondrían en la lista de candidatos a diputados, ¿no? Claramente como una salida elegante, como el reflejo del albertismo y el gobierno también yendo a una elección que siempre está en debate si la legislativa es un plebiscito o no de la gestión. Pero claramente si va a ser así, que seguramente lo sea así, tiene que ser con Cafiero en la lista, dicen ellos, como la cara visible más fuerte que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente la discusión que se genera después es ¿qué pasa con el recambio? ¿Quién va de jefe de gabinete? Claro, porque ya no, el tema ahí no es tanto de la cabeza de lista o quién va en la lista, porque incluso ni siquiera es que se dice Cafiero número 1. ¿En la lista ni siquiera le dan el puesto número 1? Y algunos lo ponen en duda. Ah, bueno. Y ahí ya sería otra discusión. Si va tercero no es lo mismo que si va primero. Ya hubo un jefe de gabinete que fue de tercero o quinto en una lista. ¿Quién? Siendo jefe de gabinete, que fue Sergio Massa en las candidaturas testimoniales. Ah, mira. ¿Te acordás en 2009 que era Néstor Scioli, Nacha Guevara? Sergio Massa. Ahora, antes de repasar los nombres de los albertistas que se fueron, ¿por qué sería importante esto? ¿Por qué tiene que llamar la atención de todos? No porque Santiago Cafiero sea un gran jefe de gabinete, ni mucho menos, diría todo lo contrario. El tema es cómo lo vacían de poder al presidente, cómo se empieza a blanquear que el poder real pasa por otro lado. Mirá los albertistas que se fueron del gobierno en este tiempo, a ver. A ver, Alberto Fernández arma su primer gabinete y se empiezan a ir funcionarios que no funcionan. Cierto. Cristina, la que lo dijo, y después de eso es donde empezó el lento goteo. María Eugenia Bielsa era ministra de Hábitat, de Vivienda, la primera que tuvo que dejar el poder. Envuelta, es cierto, muchos de sus propios colegas decían con una gestión muy lenta, poca inversión. ¿Quién entra en su lugar? Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, hombre fuerte del Instituto Patria. Exactamente, el Instituto Patria, que es el gran proveedor de funcionarios. A ver. Marcela Lozardo, ministra de Justicia, se va en medio de la pelea por la reforma judicial, que no avanza, que no se mueve, con Lozardo, muchas críticas. Íntima amiga de Alberto Fernández de toda la vida, familiar, ¿no? Podríamos decir. Y socia. Y socia. En un estudio de abogados, son socios. Ministra de Justicia se va. ¿Te acordás que aparte la dejó como una semana, 10 días ahí boyando, que le había aceptado la renuncia, pero no tenía reemplazante? Fue plena discusión de quién reemplazaba. Martín Soria, diputado cada vez más ultra kirchnerista, de alguno de los que criticaba fuertemente a la justicia pro, decía el Comodoro Pro, le decía Comodoro Pi. Bueno, Guillermo Nielsen. De YPF, otro hombre que venía y que incluso sonó como probable ministro de Economía en su momento. Hombre en YPF, tuvo muchos aumentos de nafta, algo que cayó muy mal en el kirchnerismo porque había mucho aumento de nafta. En su lugar, Pablo González. De la Cámpora. De la Cámpora de Santa Cruz, terruño de los Kirchner. Este es el único que quizás no es albertista puro. Era compartido, ¿no? Sí, yo era más kirchnerista quizás, pero era del primer gabinete de Alberto Fernández, al frente del ANSES Alejandro Banoli. Ahí la clave es por quién lo reemplazaron. Fernanda Raberta, otra mujer clave de la Cámpora, que ocupa un lugar clave. El ANSES es una caja
hiper importante para cualquier sector político. Y Ginés González García, ministro de Salud, se va en medio del escándalo por el vacunatorio VIP. Alberto Fernández incluso ahí dijo, la verdad perdimos a un ministro de la talla de Ginés González García, la importancia que tenía en su gabinete en el manejo de la pandemia, responsable de la firma de los contratos con las vacunas, hay que decirlo también. Se va por el vacunatorio VIP, queda Carla Bisotti en su lugar. La pregunta es, ¿se va Santiago Cafiero? ¿Quién ocupa la jefatura de gabinete? Ayer cerca de un ministro me decían, la verdad que eso va a ser determinante. Si efectivamente se va Cafiero, va a ser determinante para los próximos 2 años quién ocupa ese lugar. Bueno, vamos a seguir muy de cerca con esto, que es sumamente delicado, ¿eh? Todavía no está confirmado, pero si se llega a ir Santiago Cafiero es una movida fuertísima, que obviamente es un antes y un después del gobierno, sobre todo por lo que señala Gaby, quién va a ser el reemplazante. Vamos, Gaby, a la mesa. Dale. Ya está el profe Tonelli y está Luis Rosales. ¿Cómo andas, Luis? Bien, ¿cómo andan ustedes? Un gusto. Bueno, este amontonamiento tiene que ver con que hay mucho para hablar, con el profe y con Luis. Vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Venezuela también, porque están pasando muchas cosas. Si sabía que venía Rosales, estudiaba, pero bueno. Claro. Pero arrancamos con Helio, que tiene algo para contarnos. Dale. Bueno, sí, porque hace minutos nada más habló Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, y habló sobre la variante Delta. 9 nuevos casos que ya se detectaron en la Argentina. Lo escuchamos. Hemos identificado hasta el día de hoy un número de personas que al llegar a la Argentina no tenían ni clínica ni síntomas de la enfermedad y tenían una PCR y un test local negativo, y a pesar de ello, en los subsiguientes 7 días o desarrollaron síntomas o identificamos en el hisopado del 7º día que dieron positivo. Una proporción de los que dieron positivos tenían la variante Delta. Es decir, que es evidente que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando. Y allí lo más importante de todo es el mensaje que va a hacer que esto se demore lo más posible, y es toda persona que vuelva al país debe cumplir los 7 días de cuarentena estricta dentro de su casa, aislado de su propia familia, y debe hacerse al 7º día una PCR, porque a pesar de que no sientan los síntomas, hemos detectado varias personas que al 7º día no tenían ningún síntoma y a pesar de ello dieron positivo en la PCR. Bueno, ahí está Fernán Quirós, está viniendo a la Argentina, hay que ver qué significa exactamente eso. En un ratito vamos a hablar con Roberto de Baque, tal vez uno de los mayores especialistas de la Argentina sobre este tema. En un ratito vamos a estar también en Gran Bretaña, porque está la ministra Bisotti allí intentando conseguir que se fabriquen vacunas en la Argentina. Está viniendo la variante Delta, Gaby, se están tomando algunas medidas, pero